política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Estoy muy contento, la verdad, porque aceptó venir a estas conversaciones la doctora Alicia Sicardi. La doctora Alicia Sicardi es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras. Es una persona realmente excepcional. Creo que es la persona que mejor conoce la vida urbana, las ciudades, el ámbito local, no solo de México, sino de América Latina y de buena parte del mundo. La verdad, Alicia, es un enorme gusto que estés con nosotros en esta conversación. Gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación a participar en este ciclo de conversaciones y bueno, y también muchas gracias por la presentación. Es la verdad, Alicia. Alicia, has estado, bueno, produce la doctora Sicardi mucho, la verdad, es una gran investigadora y produce mucho, pero a mí me gustaría concentrarme, Alicia, si estás de acuerdo, en lo que pues nos ha preocupado mucho en los últimos años, que es esta lógica de aglomeración urbana, de metropolización, creo que es así como debe decirse, que sin embargo no produce ciudad, no produce armonía, no produce solidaridad, nos fragmenta, nos segrega, etcétera. Tú lo has dicho, te lo he escuchado desde hace años. ¿Estamos en un fenómeno aún peor a lo largo del siglo XXI, Alicia? Bueno, yo creo que si hay una esfera de la vida donde el neoliberalismo realmente actuó y se materializó es en las ciudades, ¿no? Okay. Es decir, impuso un modelo de ciudad dispersa, difusa, un modelo de ciudad de expansión territorial infinita, Sí, con periferias cada vez más lejanas, en nuestro caso con periferias pobres cada vez sí, más lejanas. sí, Y este modelo de ciudad es un modelo que habla de ya no de zonas metropolitanas como tradicionalmente se definieron, que acompañaron a los procesos de industrialización, ¿no es cierto? Sino que son grandes regiones urbanas ok, en las cuales la escala es regional de todo lo que ocurre. ok, No es precisamente urbano, porque los límites, las fronteras entre lo rural y lo urbano cada vez son más difusas, de acuerdo. que tenemos intensísimos procesos de segregación residencial, tanto de las clases altas como de las clases populares, Sí. que Por, las desigualdades territoriales son cada vez más fuertes y más marcadas, las inequidades en términos de acceso a bienes y servicios urbanos sí, son extremadamente marcadas, ¿no? sí. De, Y también, no, adelante. No, no, te iba a decir, porque lo que estás diciendo es importante. De un lado tienes estos cotos, así se les dice en Jalisco, estos fraccionamientos que aíslan a las clases medias altas y a las clases altas, se esconden, ¿no? Porque tienen miedo de vivir en la ciudad. Y del otro lado se han desarrollado todos estos espacios de multifamiliares, viviendas muy precarias para las clases trabajadoras, para las clases bajas, donde se aglomeran, pero también se aíslan. No hay contacto, Alicia, cada vez hay menos ciudad, todo el mundo vive separado. Sí, es perfecta la descripción que hiciste, porque realmente los procesos de segregación no solamente son aquellos ocasionados porque las clases altas buscan, ¿no es cierto?, lugares exclusivos, un medio ambiente favorable, incluso el tema de la seguridad, Sí, estos barrios cerrados, que así se llaman en América sí, Latina, pues implican un modelo de sociedad, ¿no? De aislar justamente a estos sectores que se sienten amenazados, ¿no? Sobre todo por el incremento de la violencia y la inseguridad, ¿no? que ha caracterizado a las ciudades en las últimas décadas. Pero por el otro lado, en el caso mexicano, tenemos unas ciudades que son productos de una masiva política de vivienda, de sí, vivienda financiada por organismos públicos sí, con ahorro de los trabajadores, ¿no? sí.
y en las cuales la calidad no ha sido el criterio, sino los criterios financieros son los que han prevalecido en dónde se localizan estas viviendas, ¿no? Sí, antes de eso, déjame preguntarte esto, Alicia. Las calles han dejado de ser el lugar de encuentro. Corrígeme si me equivoco demasiado. Son grandes vialidades donde la gente se traslada, pero ya no convive. Y los parques, los espacios comunes, pues se han ido precarizando porque las clases otra vez, medias y altas, se encierran en grandes centros comerciales, otra vez aislándose, ¿no? Unas clases de otras. Así es, bueno, pues es que yo creo que justamente la calle es el espacio público por excelencia, diría Lefebvre, ¿no? En la ciudad es la calle, es el entorno, o sea, las viviendas en sí no significan posibilidades de sobrevivencia social, ¿no? O sea, es algo que, no, que existe en función de un entorno en el que se localizan, ¿no? Sí, Y como tú bien señalas, el tema de, de las calles es importantísimo porque no solamente le faltan equipamientos, ¿no? Sino también todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿no? Con la vegetación, con las plantas, ok. con los árboles, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Porque sabemos que estamos en este momento en una situación de riesgo No, por bueno, todos los aspectos del cambio climático. Estamos viviendo en estos momentos un calentamiento tremendo, ¿no? En nuestras ciudades. brutal. Y, y uno ve que construyen masivos conjuntos habitacionales sin plantar un árbol Sí, frente a las casas que se hacen, ¿no? sí. Entonces, en realidad es un concepto como muy miserable, ¿no es cierto?, de construcción del espacio urbano, con lo mínimo, con las yo diría que el motivo es el obtener altísimas tasas de ganancia Y exclusivamente, ¿no? nada más, Sin y de responsabilidad cortísimo social, plazo. sin Alicia, responsabilidad. tengo que hacer aquí un corte, pero me gustaría al regresar, si estás de acuerdo, que hablemos más de esto del medio ambiente. Te comentaba yo fuera de cámaras que tuve aquella conversación con varios ambientalistas que han venido, entre ellos Sergio Graf, que nos decía que si no corregimos el medio ambiente en las ciudades, no vamos a corregir el problema ambiental en el mundo entero. ¿Te parece que hablemos de eso al regreso? Vamos a un Sí, corte. claro. Venga, estamos con la doctora Alicia Sicardi. No se vayan, regresamos rápido. Estamos de vuelta con la doctora Alicia Sicardi, que en el primer segmento nos decía, bueno, las ciudades nos están segmentando en lugar de reunirnos, no nos integran, nos dividen, pero además están afectando el medio ambiente por una política de vivienda pues voraz, codiciosa, depredadora, de corto plazo. Y sí estamos destruyendo el medio ambiente en las ciudades, Alicia, eso nos estabas diciendo. Me encantaría que nos explicaras hasta qué punto, qué está pasando. Bueno, yo creo que uno de los problemas así que afecta muchísimo al medio ambiente es la localización tan distante de los centros urbanos, ¿no? O sea, esta movilidad que obliga a que diariamente se trasladen las personas kilómetros y kilómetros para llegar a su trabajo, 2 y 3 horas de ida, 2 y 3 horas Sí, de caray, regreso en nuestras grandes ciudades, ¿no? pues sí, Y bueno, por supuesto que eso implica medios de transporte público, pues sí. pero porque la mayor parte se traslada a través de transporte público, pero todo un incentivo al automóvil, ¿no? Al uso Sí, del automóvil, que las capas medias sí. tratan de resolverlo de esa manera, ¿no? Con muchos Eh, problemas, porque también hay problemas de movilidad, ¿no, Alicia? En las metrópolis. no, tremendo. Fíjate que el número de viviendas deshabitadas, de estas que se construyeron Ah, desde el año 2000 al 18, e inclusive creo que todavía siguen estos desarrollos, sí. se caracterizan por el abandono de esas ciudades. Tenemos cerca de 6 millones de viviendas deshabitadas, ¿Cómo? desocupadas. ¿Seis millones dijiste? Eso dice el censo del 2020. Mira, cuando fue el censo del 2010 se decían que eran casi 5 millones. Y entonces los investigadores dijimos,
Bueno, vamos a ver dónde están. De hecho, hay un libro que yo publiqué que se llama Cómo viven los mexicanos, donde demostraba que las viviendas deshabitadas estaban en el centro del país y en el norte, que era donde se habían construido estos masivos conjuntos Como en habitacionales, porque nos Tijuana, ¿no? decían, Yo me acuerdo de un caso de Tijuana, claro, Tijuana, Juárez, o sea, incluso en Guadalajara, ¿no? Digo, en hay un número Guadalajara, muy sí, sí, sí. alto en Tlajomulco, en Tlajomulco. los municipios metropolitanos, ¿no? Tecámac, ¿no? Tecámac, por supuesto, Zumpango, en el caso Sí, de Ciudad de México, porque nunca llegó el proyecto bicentenario de empleo y en cambio las personas se trasladaron a vivir ahí pensando que iban a tener posibilidades de empleo. En fin, pero lo cierto es que el efecto de esto fue que tampoco se acompañó de una política de construir ciudad en esos lugares. O sea, se ok. construyeron millones de viviendas y no se hizo ciudad. Pero tampoco se mejoró el transporte público de manera sustantiva, ¿no? Ok, ¿qué es? Entonces, Eso es interesante. Perdón, Alicia, que te interrumpa. Dices sí. construir ciudad. ¿Qué significa eso? Bueno, justamente el espacio público, fíjate que en estos lugares no hay equipamientos, no hay hospitales, no hay Eso. escuelas muchas veces, los distintos niveles escolares tampoco existen, incluso el acceso a los centros comerciales para la alimentación. Fíjate que en las colonias populares existen las pequeñas tienditas, ¿no? Que de alguna Sí, manera, pues alguna provisión de alimentos sí. hacen. Pero esto lo vimos en una investigación que hicimos ahorita durante la pandemia, que quizás las personas que más sufrieron este distanciamiento social impuesto, este aislamiento, fueron los que vivían en esos conjuntos Claro. porque estaban aislados, porque viven aislados. ¿Cómo Y se en este llama? caso ¿Cómo se llama el libro, Alicia? Perdón, para que la gente lo pueda conocer. se llama Habitabilidad, Entorno Exacto, Urbano y Distanciamiento Social y es una investigación sobre 8 ciudades mexicanas. eso es. Y Eso, encontraron un patrón similar para las 8 ciudades. sí, claro, con especificidades, ¿no? Porque se trataba de eso, de ver sobre todo cuáles habían sido las respuestas de los gobiernos locales, porque finalmente, pues no hubo una política que tratara de enfrentar este desabasto urbano, esta imposibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a lo básico. Ok, Y lo que ocurría en estos grandes desarrollos habitacionales es que ni tenían la conectividad, por ejemplo, para hacer uso de compras en línea, ¿no? Ni la conectividad ni la tecnología necesaria, pero estaban a una distancia muy considerable en general de los supermercados, ¿no? De los claro. lugares de abastecimiento O de y no los tienen. mercados, porque los mercados también han ido perdiendo Los presencia, ¿no? mercados estaban cerrados, pues no, los Sí, mercados dejaron de funcionar claro, en la porque pandemia. esa fue una decisión que fue acertada, ¿no? Digo, pero entonces creo que fueron los sectores más afectados por todo esto. Y al Y regreso además de la viviendo en casas pandemia, muy pequeñas, fíjate que viviendo además en casas muy pequeñas, en condiciones de sí, hacinamiento muy. chiquititos, todo se oye, todo se sabe, la Exacto, privacidad familiar está comprometida todo el tiempo. todo el tiempo. Y al regreso de la pandemia, Alicia, ¿se ha recompuesto algo? ¿Seguimos en la misma dinámica urbana? Bueno, fíjate que ese es una incógnita. Nosotros dijimos que siempre las grandes transformaciones que se dieron en las ciudades justamente estuvieron muy asociadas a condiciones de epidemias, por ejemplo, ¿no? De Sí, que obligó a ciertos sectores a moverse de los centros de las ciudades, el caso de sí, la Ciudad de México, ¿no? Donde sí, sí, las condiciones de insalubridad del centro y las epidemias hicieron que las clases altas salieran del centro por más que tenían lujosísimas viviendas. sí, Pero eso es en el mundo entero, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la creación de infraestructuras, de drenaje, de agua, etcétera, estuvieron muy vinculadas al tema de la salubridad. ok, No es posible que ahorita, después de esta pandemia que 2 años paralizó la vida, sí, sigamos adelante como si no hubiese ocurrido nada, es ¿no? O eso, sea, al principio se habló de una nueva normalidad sí, y nosotros dijimos, ¿esa nueva normalidad en qué consiste? En que se adopten mayores tecnologías de la información y de la comunicación en el caso educativo, el trabajo en casa, por ejemplo, que parece que se ha instalado en más ciertos o sectores menos, de la sí, economía, sí, ¿no? sí, sí,
Pero eso no es lo fundamental, tenemos que crear mejores condiciones materiales de vida en nuestras ciudades, porque está Sí, visto que la pandemia se localizó en los barrios populares, ahí sí. donde había peores condiciones Y de con vida, el mayores niveles de 90%, hacinamiento. El 90% de las víctimas mortales. exactamente. Sí, sí. Alicia, estamos ya prácticamente al final de este segundo corte, pero me preocupa la seguridad. No, no te quiero preguntar de una vez, pero también influye, ¿no? Todo este problema que estamos viviendo ya de suyo, que estamos arrastrando, se conecta además con muchas violencias urbanas. ¿Es correcto? Efectivamente, fíjate, Sí, mira, hay lugares que es inexplicable que te ocupen los primeros lugares de violencia. Es sí. decir, lugares donde se concentra el mayor desarrollo económico, como es el caso de Guanajuato, el municipio de Silao Sí. concretamente, ¿no? Ah, eso es importante porque tú lo has estudiado mucho. Déjame hacer un corte aquí y si te parece regresamos a hablar de ese tema en particular. Okay. Estamos con la doctora Alicia Sicardi. No se vayan, es muy, muy interesante. Volvemos rápido. Estamos de vuelta con la doctora Alicia Sicardi. 6 millones de viviendas abandonadas por una mala planeación urbana, problemas de traslados gravísimos entre las ciudades dormitorio y los lugares donde trabaja el pueblo, donde trabajan las clases trabajadoras, vehículos de las clases medias inundando las ciudades. Alicia, sí es un panorama medio apocalíptico. Ya esto le sumábamos antes de ir al corte la inseguridad. Tú ibas a poner el ejemplo de Silao cuando tuvimos que hacer un corte. Sí, mira, yo no quiero transmitir una imagen catastrofista porque siempre Ok, fui contraria a eso. Creo que las ciudades son una maravilla, ¿no? Digo, ok, ok, ok. son, Bueno, son, son, y nuestras ciudades, ¿no? O sea, este es un país con un número de ciudades que realmente ofrecen ciertos espacios con una calidad de vida impresionante. El problema es la desigualdad de que tenemos en las ciudades, pues ¿no? sí, porque es calidad de vida para unos cuantos, ¿no? Para Exacto, quienes pueden exacto. pagarla. Claro, no, o porque tenemos también, ¿sabes qué? Un patrimonio cultural, arquitectónico, histórico en algunas ciudades Ok, que es de acuerdo, increíble, ¿no? Digo, y en otras tenemos cercanías con lugares de naturaleza fantásticos, todas las zonas de playa. de Y acuerdo, también tenemos nuestras ciudades fronterizas, ¿no? Que cumplen un rol fundamental, ¿no es cierto?, en ok, términos de empleo, de movilidad, etcétera. En fin, no quiero dar esa imagen catastrofista, de pero acuerdo. siempre me he preguntado, ¿por qué en un lugar como Guanajuato, donde se concentra la industria automotriz, la industria de autopartes, las tecnologías, por qué en el municipio de Silao tenemos esos elevados niveles de pobreza que son inexplicables y por supuesto acompañados de violencia e inseguridad, ¿no? Es decir, ¿por qué los trabajadores de esas grandes empresas multinacionales no viven en ese municipio? Bueno, porque no hay vivienda, porque no hay ciudad, Ok, porque otra se vez. trasladan diariamente, incluso se trasladan a veces en bicicleta, fíjate, desde sus ciudades donde duermen, ¿no es cierto?, para llegar todos los días al ¿Desde trabajo. León o dónde duermen? Sí, no, en Celaya, en cualquiera de las ciudades Anda, más o menos centradas. cercanas. Y si no, si también nosotros cuando hicimos el estudio de Silao, Sí. que pensamos que podía detonar todo un proceso de desarrollo urbano importante, de esto ya hace como unos 5 o 6 años, pero fíjate que la idea ahí era que los trabajadores pudieran vivir. Y lo que también percibimos fue que dormían en Silao en condiciones inexplicables, ¿no es cierto? Muchos de ellos, sobre todo los que tienen más bajos salarios, no Eso. los especializados, ¿no? Vivían y los procesos, por ejemplo, sociales eran gravísimos. El tema de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Bueno, Es que es una realidad. Tú necesitas crear condiciones materiales de vida adecuadas para que haya una vida social, ¿no es cierto?, acorde a las necesidades humanas, ¿no? Es decir, a que puedan vivir familias en ese entorno. Y eso no se ha dado. Entonces,
cuando se pone sobre la mesa todos los índices de violencia que hay en esas zonas, uno se pregunta, a ver, yo entiendo que haya pobreza, violencia, etcétera, en zonas donde no hay desarrollo económico, pero aquí donde está concentrado el mayor desarrollo económico del país, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo es posible que no percibamos que el territorio incide mucho? Mira, Mauricio, yo lo que he dicho, y esto me parece que es importante, es que durante mucho tiempo nosotros dijimos que el territorio expresaba, ¿no es cierto?, las condiciones socioeconómicas que existían en el país. Bueno, yo creo que es más que eso. El Cierto. territorio es un creador de grandes desigualdades. Exacto. Amplifica estas desigualdades estructurales, Sí, ok. porque a esas limitaciones socioeconómicas tú le agregas toda esta inequidad en el no acceso, ¿no es cierto?, a Sí, bienes y servicios sí, urbanos. No tenemos una única ciudadanía urbana, no. Tenemos toda una fragmentación de ciudadanías posibles sí, que es inexplicable, porque es una tarea del gobierno pues sí. construir una ciudad, no, eso no es una tarea personal. Nos quedan 2 o 3 minutos, Alicia, en esta conversación. ¿Cómo le hacemos, Alicia, para poder garantizar lo que tú has llamado y los especialistas como tú, el derecho a la ciudad? Bueno, esa fue una gran ilusión, fíjate, porque en el 2016 incluso logramos que se actualizara la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y ahí entró el concepto del derecho a la ciudad, Sí, ahí se colocaron mecanismos de coordinación metropolitana, espacios de participación, los observatorios ciudadanos y demás. Y la verdad que no, yo no veo que eso haya transformado el modo de gobernar, ¿no? mm, Es decir, no creo que los programas de gobierno se sustenten en la legislación. mm, Y el caso quizás más llamativo es la Ciudad de México, ok, porque la Ciudad de México aprobó una constitución sí, en el 2017, una de las pocas constituciones que existen en el mundo, y por eso es tan observada y tan bien evaluada internacionalmente. Y esa constitución no sirvió para la construcción de un programa de gobierno. ya, Decía, ahí el derecho a la ciudad es el eje de esa sí, constitución. así es. Y los ciudadanos Y podemos hacer algo, Alicia, porque se le pide demasiado a la gente, ¿no? Y sobre todo a la gente de bajos ingresos. La descripción que hiciste hace un momento, tienes razón, no debemos, no debemos apuntar hacia el catastrofismo, pero la verdad es que sí es terrible la forma de vida de la gente más pobre, Alicia. sí, es que la debilidad de las políticas urbanas en el contexto de las políticas públicas es tremenda, ¿no? O sea, Sí, eh, de hecho tuvimos una política de vivienda muy estructurada que uno, bueno, pues por supuesto que la critica, pero la política de desarrollo urbano es inexistente. O sea, sí, este es uno de los, te digo, de los efectos más claros del neoliberalismo, ¿no? sí, Si hay un espacio de desregulación, de no intervención, de crear condiciones para que actuara de manera voraz el desarrollo inmobiliario, es en el desarrollo urbano, ¿no? sí, A pues sí. nivel local, estatal y federal. Y son auténticas mafias las que hay detrás. La verdad, ha habido escándalo tras escándalo, actos de corrupción detrás de otros, uno detrás de otros, justo en torno del desarrollo de estos grandes conjuntos inmobiliarios, edificios, fraccionamientos. Está muy contaminado, Alicia. Vas a tener, Pero sí hay lucha, ¿eh? Sí, yo, sí, yo siempre digo, mira, que acá hay dos modelos de ciudad. Este de la ciudad neoliberal, ¿no es cierto? Es eso, decir, que sí, definitivamente es el que se impuso, pero también está este modelo de derecho a la ciudad que enarbolan las organizaciones sociales y civiles, la academia, los técnicos progresistas y en algunos municipios que realmente dicen que estos dos modelos de ciudad coexisten conflictivamente, de ¿no? acuerdo, Es decir, de acuerdo. que hay posibilidades de hacer cosas y, por ejemplo, en la Ciudad de México en este momento, A sí, pesar son de todo proyectos, se mueve, ¿no? claro, de utopías, por ejemplo, en la Ciudad de México, que son proyectos fantásticos de integración urbana, ¿no? Que cambian la vida de la gente. Tenemos que hablar de eso, Alicia. Te tengo que comprometer públicamente a que vengas a otro programa en otro momento para poder conectar incluso con otro de tus grandes temas, la política social, pero ahora se nos acabó el tiempo. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alicia. Es un honor de veras que hayas estado con nosotros. Para Siempre, mí. siempre aprendemos mucho de la doctora Alicia Sicardi y nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias.